Buenos días hermanos, buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a nuestro devocional del día viernes. Qué rápido se fue la semana, rapidísimo pasó y pues ya estamos en día viernes, gracias a Dios. Ha sido bueno el descanso, ha sido placentero para mí, por lo menos. No puedo decir eso de todos, hay gente que no descansa bien. Pero le doy gracias a Dios que yo lo pude hacer. El Señor me dio la bendición de abrir mis ojos muy temprano y luego dormitar un poco otra vez. Muy agradable el día, muy agradable la madrugada también. Y damos gracias a Dios por una mañana soleada, después de haber tenido lluvia el día de ayer. Y bueno, pues ya amenazan las lluvias, damos gracias a Dios por ello, porque a la tierra le hace falta la lluvia para producir alimento. Debemos dar gracias a Dios porque es la manera en que Dios pone el pan a nuestras mesas. Gracias al Señor, hermanos. Alabemos al Señor en nuestros corazones por sus misericordias que son nuevas cada mañana, y podemos decir como el profeta, grande es su fidelidad. Pues a Él lo alabamos, a Él lo adoramos, a Él lo exaltamos. Y bueno, pues aquí están los hermanos ya apareciendo sus nombres. Ya por lo menos aquí en mi pantalla aparecen 16 hermosos hermanos. Buenos días a todos ellos. Hermana Cheli lleva la delantera, yo creo que va a ser la hermana del banderín hoy, porque la primera que apareció, hermana Araceli Ordóñez. Dios les bendiga a su familia y seguimos orando por ese pequeño, su nietecito, que Dios lo siga bendiciendo con salud y siga creciendo para la gloria de Dios. Ya del otro lado de la frontera veo que aparece mi hermana Gloria también. Un abrazo para ella también y para los sobrinos, para su esposo, para todos. Dios les bendiga a todos ustedes y todos los que están aquí ya anotándose, ya apareciendo. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Bueno, aquí está la palabra para hoy. El versículo que vamos a considerar es el versículo 14 del capítulo 2 de Efesios. Estamos en Efesios 2 todavía, en esta hermosa epístola dirigida a los hermanos allá en Éfeso, una iglesia fundada por Pablo, ¿verdad?, en medio de una situación bastante complicada, bastante difícil, un centro idolátrico terrible allá en la parte sur de Asia Menor, lo que hoy día se conoce como Turquía, y una ciudad donde se encontraba una de las grandes maravillas del mundo, donde se encontraba el templo dedicado a la gran diosa Artemisa, o diosa Diana, llamada así por los romanos, pero era la famosa diosa virgen, la diosa cazadora. Bueno, muy adorada, y como decía el que hacía Demetrio, el que hacía las réplicas de su templo, ¿verdad?, que era muy venerada en todo el imperio de Roma, una gran deidad femenina. Ahí el evangelio irrumpió a través de la predicación del apóstol y sus acompañantes, y se fundó una de las iglesias más hermosas del Nuevo Testamento. Y Pablo mismo la pastoreó, estuvo un buen tiempo con ellos. En este lugar lo convirtió en su cuartel militar, y
Desde allí él predicó el evangelio a toda Asia. 3 años estuvo en ese lugar. Y bueno, pues esta iglesia fue muy especial también en el corazón del apóstol Pablo, y a ellos les dedicó una de las epístolas más hermosas del Nuevo Testamento, que es la que estamos considerando, la epístola de los Efesios, ¿verdad? Donde hemos considerado ya hermosas doctrinas. Hablamos ya de la doctrina de la elección y la predestinación, hablamos de la adopción, hablamos de la redención, el cambio que Dios ha hecho en nosotros, insertando nueva vida en nosotros cuando antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice el versículo 1 del capítulo 2. Bueno, hemos considerado la salvación, que es solamente por gracia. Hemos visto que el hombre no se ha granjeado para nada el favor de Dios. Esto ha venido no por mérito del hombre, sino solamente por los méritos de el Señor Jesucristo. Lo único que hemos podido hacer es creer en Él y arrepentirnos. Pero vimos que aún de eso no nos queda nada, porque tanto la fe como el arrepentimiento son dones de Dios. Y si Él no otorga esto al hombre, el hombre jamás podría salvarse. El hombre lo único que sabe hacer es pecar y huir de Dios lo más que pueda. Intente usted hablarle de Cristo a alguien y verá que va a poner un montón de excusas. No tengo tiempo, tengo que hacer lo otro, tengo que salir, en fin, va a poner un montón de peros. El hombre no sabe que está huyendo del único que le puede salvar su alma, y está buscando ya por una inclinación natural el pecado y el infierno. Aunque llegando ahí el hombre se arrepiente, pero pues ya qué esperanzas hay. Una vez que una persona muere, ya no hay nada más que hacer por ella. Por eso es tan importante predicarles el evangelio, porque ¿quién va a poder sacar a alguien del infierno una vez que caiga allí? Ningún ruega por él, y ruega por él va a poder sacarlo. A Dios no se le va a doblegar por medio de repeticiones, de rezos, de oraciones. Eso es imposible. Por eso es tan importante arreglar las cosas cuando estamos en vida. Ya después de esto está decidido ya el infierno o el cielo para la persona. El pasaje que vamos a considerar entonces es Efesios 2:14, que dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La frase que subrayo es la primera, porque Él es nuestra paz. Y Él, obviamente, que es una referencia al Señor Jesucristo. Cristo mismo es la paz. Él es nuestra paz. Bueno, cuando la otra parte del versículo habla del derribarse de la pared intermedia, yo creo que muchos ya saben esto, algunos tal vez no, que son nuevos. Deben saber que en el templo había distintas áreas en donde únicamente podían entrar los judíos varones, en otros las mujeres de judíos, llamado el atrio de las mujeres, y había el atrio de los gentiles. Había un lugar hasta donde nada más los gentiles podían llegar, podían estar. Ellos no podían acercarse bien al templo, a todo lo que un judío podía llegar. De hecho, había un muro de separación. Ese muro estaba ahí con una placa que decía: se prohíbe so pena de muerte a todo gentil, ¿verdad?, que cruce este muro. Sería objeto de la muerte. No había nada más que discutir. Podían lanzarse sobre cualquier gentil como una jauría de perros y destruirle, despedazarle allí. Lo que estaba sucediendo a Pablo cuando entró en el templo. Ahora, eso de entrar en el templo es un término genérico, porque no está diciendo que efectivamente alguien podía entrar en el templo, solamente los judíos.
solamente los levitas, podían, de entre los judíos, podían entrar a oficiar allí. Los sacerdotes levitas entraban al templo, bien a bien, lo que es el recinto sagrado. Pero cuando se refiere el Nuevo Testamento al templo, normalmente se refiere al área del templo. Entonces, había áreas allí, había lugares donde solamente cierto tipo de personas podían entrar, sean judíos varones, sean mujeres judías o los gentiles. Y no podían entrar hasta ese lugar donde ellos hubiesen querido entrar para ver, para conocer, para estar, porque algunos de ellos se convertían en judíos, eran llamados prosélitos, convertidos al judaísmo. Pero aunque fueran convertidos al judaísmo y fueran circuncidados, aún siendo gentiles, no podían tener los mismos derechos, los mismos privilegios. Ahora, saben ustedes que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, Él expiró en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, mostrando que era Dios el que estaba haciendo esto, que era Dios quien estaba abriendo la puerta, ese velo que dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo del tabernáculo, donde estaba el arca del pacto con sus querubines, ¿verdad? Ahí. Y no podían entrar nadie más que el sacerdote, el sumo sacerdote, y eso cuando se celebraba la fiesta del día de expiación, ofreciendo sangre por él y ofreciendo sangre por el pueblo. Era la única vez, y era una cortina bastante gruesa. No piensen ustedes que era una cortinita que fácilmente era movida por el aire, no, era bastante gruesa. Y esa cortina, ese velo, se rompió, se rasgó. Dios lo rompió, Dios lo rasgó, mostrando de esa manera que la entrada al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, quedaba abierta, completamente abierta, a través del velo rasgado que representaba la humanidad de Cristo. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, implica que ese velo está siendo rasgado, y literalmente el velo se rasgó, mostrando que el camino hacia la mera presencia de Dios, al lugar santísimo, estaba ya totalmente despejado. El camino estaba abierto, y ahora todo ser humano, tanto judío como gentil, puede entrar a la misma presencia de Dios. Y usted puede hacerlo. Yo puedo hacerlo, ¿verdad? No por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Él es el que me da ese derecho de poder entrar hasta la misma presencia de Dios. Y aquel que no ha tenido ese privilegio todavía, que no conoce a Dios, que no conoce a Jesucristo, que no tiene a Cristo todavía en su corazón, bueno, puede hacerlo, puede venir a Él, puede entregarse a Él, puede creer en Él, puede arrepentirse de sus pecados, y ya puede tener esa comunión íntima con Dios por medio del Señor Jesucristo. Bueno, porque Él es nuestra paz, y Él derribó ese muro de separación. Parece ser que lo que leemos en este versículo y los que le rodean en esta sección 2, 11 al 21, parece ser un anticipo de lo que Pablo va a hablar en el capítulo 3 con respecto al misterio que no se dio a conocer en otras generaciones, y que ya ahora era revelado en el Nuevo Testamento, era revelado a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Ahora usted ha de pensar, bueno, qué cosa extraña, ¿no? Apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento, sí, pues el Señor tenía sus apóstoles. Estos dejaron de existir como tales desde el momento en que muere el último de los apóstoles, pero pues todavía había apóstoles en los tiempos de Pablo. Pablo era apóstol, fue llamado a este oficio, a este ministerio,
pues después de los demás apóstoles, pero al fin y al cabo era un apóstol en todo el sentido de la palabra. Profetas en el Nuevo Testamento, pues sí, en el Nuevo Testamento había profetas, todavía se estaba revelando la palabra de Dios. Es algo aquí en lo que diferimos nosotros como bautistas, ¿verdad? Con respecto a nuestros amados hermanos carismáticos, ¿verdad? Pues sí se deben un respeto a nuestros hermanos también. No tenemos por qué hablar mal de ellos. Pero doctrinalmente son doctrinas de segunda importancia, porque con respecto a la doctrina no negociable de la justificación por la fe y que la salvación es solamente por Cristo, estamos unidos todos los hijos de Dios. Pero hay doctrinas de segundo orden, ¿verdad?, en las cuales nos distanciamos bastante. Y es en este aspecto, ¿verdad?, que nosotros los bautistas no creemos en la revelación fresca, no creemos en la profecía en este sentido de que todavía haya profetas que están recibiendo revelación directa de Dios. Pero bueno, algunos lo creen. Y pues se basan en esto, ¿no? Pues todavía en el Nuevo Testamento lo sabía, sí, pero porque todavía, y esto es lo que nos ponemos aquí de tajo, que no todavía no se había escrito todo el Nuevo Testamento, apenas se estaba revelando, y se completó, ¿verdad?, hasta que el último de los apóstoles murió, el apóstol Juan. Y él fue el que dijo en Apocalipsis, pues que ya no se podía ni quitar ni añadir. Bueno, ¿qué fue lo que se reveló a los apóstoles y a los profetas? Bueno, que los gentiles, nosotros, no judíos, según la carne, ahora somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Qué cuerpo? Pues esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Perdón, esto es lo que el apóstol Pablo nos revela aquí. En el capítulo 3 lo dice con toda claridad. Dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y luego dice en qué consiste este misterio: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora, Él trajo la paz, ¿verdad? Él derribó ese muro, no solamente derribó el muro, abrió el velo, ¿verdad? Al final Dios abrió el velo. Y Él abrió el camino a la presencia de Dios y ahora hay paz. Y por eso nuestro texto de hoy dice: porque Él es nuestra paz. Yo un día pregunté a un judío, eso fue cuando nos daban un tour, ¿verdad? Por bendición de Dios pudimos estar en ese país de Israel. Y se me ocurrió preguntarle al guía turista, era un judío, por cierto, era chaparrito, clásico judío. ¿Por qué ustedes no creen que Jesucristo sea el Mesías, el verdadero rey de los judíos? Y yo sabía que él no creía. Él estaba dando el tour, él conocía de la Biblia para dar una inmensidad, la historia, las historias, los lugares. Estaba guiando, fue el primero que nos empezó a guiar después de que el señor Leslie, otro judío, terminara de darnos el tour en ese país. Y yo le pregunté entonces, bueno, ¿y por qué no creen que él sea el Mesías? Él dijo: porque las escrituras dicen que cuando él viniera habría paz, y nosotros no hemos tenido paz todavía. Estamos aquí en guerra con los palestinos, nos avientan proyectiles a cada rato, nosotros les contestamos y bueno, pues nos quieren reducir a una franja de 20 kilómetros nada más, para que ellos tengan más territorio y nosotros menos, y entonces por eso no creemos en él. Bueno, lo que no consideraba esta persona es que Jesucristo es el Rey de Paz, y cuando Él vino es cuando Él estuvo aquí, cuando más paz tuvo el mundo.
y no lo reconocen. Ya después vinieron las guerras otra vez, vino la persecución del cristianismo, vino la persecución de judíos, ¿verdad? Asesinato de muchos de ellos en tiempos de emperadores que fueron antijudíos, ¿verdad? Y luego, pues, a lo largo de la historia han sufrido persecuciones terribles, incluyendo lo de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler llevó a la muerte a más de 5 millones de judíos. Bueno, pero en realidad el único que puede dar paz a este pueblo es el Rey de Paz, es el Señor Jesucristo. Y él mismo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dice Juan 14:27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Si hay algo de lo cual carece el mundo, y siempre ha carecido y carece el mundo hoy día, es este artículo, es la paz. El mundo no tiene paz, la gente no tiene paz, tal parece que en lugar de fomentarse la paz, en lugar de fomentar la paz, el mundo se dirige hacia la guerra. Y siempre sabemos que hay guerras y hay rumores de guerra. Hay amenazas de que para que se establezca este nuevo orden mundial tendrá que haber guerra. Bueno, entonces si hay algo de lo cual carece el mundo es la paz. ¿Y qué de las personas a nivel personal? Hay tanta gente, hermanos, y más en estos tiempos, están careciendo de la paz. Y yo veo a la gente inquieta, veo a la gente preocupada, veo a la gente triste, veo a la gente sufriendo. La gente está sufriendo y sufre más de lo que debería de sufrir. Los cristianos tenemos paz. Sí sabemos que hay problemas, estamos conscientes de ello y tomamos precauciones ante la situación que estamos viviendo en el mundo, y en donde nuestro país no es la excepción, en nuestra ciudad, aquí de Córdoba, donde vivimos, hay problemas, y la gente tiene problemas, y nosotros también. Pero los hijos de Dios tenemos paz. Y ojalá que así sea y así lo manifestemos, hermanos. Yo les animo a que seamos un testimonio vivo para la gente. Mire usted cómo la gente se desespera. Hay unos que están tan pegados a la radio y al televisor ahí queriendo ponerse al día. Yo no digo que sea malo ver las noticias, eso es bueno, pero hay que hacerlo con sabiduría, porque no todos los noticiarios están tomando las cosas de manera correcta e informando las cosas de manera correcta. Entonces tenemos que ser sabios también y no bebernos todo lo que nos dan, que porque son las fuentes oficiales del gobierno. ¿Cómo sabes tú que todo está bien dado? Debes orar y en medio de todo no caer en el problema en que está cayendo la mayoría de la gente, llenándose de temor, llenándose de miedo, y eso acelera aún más el problema físico. Recuerda lo que dice la palabra. Nosotros los hijos de Dios tenemos paz y tenemos gozo. Y en medio de todo esto tenemos alegría, la proyectamos y contagiamos a los demás. Eso es lo que debemos hacer. Porque el corazón alegre, tranquilo, constituye un buen remedio. Mas el espíritu triste, acuérdate que seca los huesos, te enferma. Y nosotros los hijos de Dios sí que debemos ser ejemplo a aquellos que no tienen esperanza. Nosotros sufrimos, dice la palabra, pero no como los que no tienen esperanza. Y nosotros tenemos esperanza. Sabemos que lo peor que nos podría pasar a los hijos de Dios es morirnos. Pero si morimos,
sabemos a dónde vamos nosotros. Y nosotros podemos morir en paz, en verdad con paz, porque nosotros sabemos cuál es nuestro destino. Tenemos la seguridad que vamos a estar con nuestro Dios y vamos a estar bien. Entonces el mundo carece de paz. Y esto se debe al problema que hay en el corazón del hombre. El problema del corazón del hombre es que está en enemistad con Dios. ¿Por qué el hombre está en enemistad con Dios? Pues por causa del pecado. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, Satanás transmitió al hombre ese odio exacerbado que tiene contra Dios y contra Cristo. Y no le permite tener paz ni descanso. Para Satanás, mientras tenga al hombre más preocupado, mejor. Porque cuando una persona cae en desesperación y no tiene paz, no tiene descanso, hace muchas cosas de manera incorrecta. Todo lo hace mal. Comete atropellos aquí y allá. Entonces, Satanás bien que supo transmitir ese odio contra Dios, ese odio contra Cristo al hombre, y le hace sentir que debe buscar este gozo, que debe buscar esta paz, pero lo busca de manera incorrecta. Lo busca de maneras incorrectas. Sí busca el hombre paz y descanso y tranquilidad, sí lo busca, pero lo busca en fuentes equivocadas y de formas equivocadas. Lo busca en el dinero, lo busca en el poder, lo busca en la fama, lo busca en el placer. El hombre es muy dado a la sensualidad. Lo busca en las cosas materiales y de todos modos siguen vacíos. Usted puede ir a la parte más adinerada de la ciudad. Si quiere, métase usted al campestre y haga una encuesta. Y estoy seguro que si usted fuera a las familias más adineradas de la ciudad y usted les preguntara si tienen paz, yo lo dudo. Yo lo dudo. Pueden tener dinero, pero aún con todo su dinero, viven en una pobreza extrema, espiritualmente hablando. Y como me recordaba un hermano hace unos días, que hay personas que son tan pobres, y son tan pobres, pero tan pobres, que lo único que tienen es dinero. El dinero no te enriquece. Y cuando tienes de más, te vuelves altanero, te puedes volver altivo, pesado, crees que tienes poder y crees que tienes derecho de decir las cosas que quieras y como quieras. Y tu corazón sigue vacío. Hay mucha gente que tiene todo lo que el corazón del hombre podría desear, como un Salomón, pero aún así seguir vacíos, seguir infelices, seguir sin paz y sin gozo en esta vida. Entonces miren ustedes, el hombre sí busca ser feliz y busca tener paz, pero no es en la búsqueda de la felicidad, en la búsqueda de la paz que se logra la paz, se logra la felicidad, la tranquilidad del alma. No, esta únicamente se encuentra en Cristo. Nada más está en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué dice el pasaje? Porque Él es nuestra paz. Entonces no la buscas buscando la paz. No la encuentras buscando la paz. Lo vas a encontrar buscando a Cristo. Y Él es el que te va a dar la paz. Porque Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo? Pues buscando todas estas cosas que ya mencioné. Buscando el dinero, buscando la fama, el placer, las cosas materiales. De todos modos, la gente sigue vacía. Nosotros no dependemos de lo que vemos ni de lo que sentimos. No dependemos de nuestros sentidos.
Segunda de Corintios 4:18 dice, no buscando las cosas que se ven, sino las que no se ven. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras, son perecederas, mas las que no se ven son eternas. Y es ahí donde tiene su mirada fija el Hijo de Dios. No es en las cosas en donde pone su corazón el mundo. Pablo se dirige a los colosenses y les dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto es lo que dice Pablo. Esto es lo que dice la Escritura. Pero miren la debilidad tan grande que tiene el ser humano y que tenemos los cristianos todavía. Qué tristeza es cuando el cristiano deposita todo su corazón solamente en las cosas que se ven. Y busca agradar solamente a su vista y a sus sentidos. Debe tener mucho cuidado el cristiano con esto, porque fácilmente cae en el problema del mundo, tratando de agradar solamente a su vista, tratando de agradar solamente a sus sentidos. No, el mundo se deja llevar por los sentidos y por los sentimientos, pero nosotros, los cristianos, nosotros nos guiamos por la fe. Nuestra mirada está puesta solamente en el Señor Jesucristo. Y la paz llega cuando depositamos la fe en Él. Estoy seguro que hay una que otra persona por allí que no conoce a Cristo, que me está escuchando en este momento, que me está viendo. Escuche bien esto. La paz llega cuando depositamos la fe en Cristo Jesús, sin importar las circunstancias que nos rodeen. Nos entristecemos cuando nos dicen que este asunto se va a ir hasta el mes de octubre, que se va a levantar hasta el mes de octubre. No sabemos, hermanos, ni la gente que está coordinando esta situación desde el gobierno, ¿verdad? Sabe bien a bien cuándo se va a poder levantar este plan de contingencia. No lo sabemos. Nos anima a pensar que ya hay algunos lugares donde se va a dar la oportunidad, ya se está dando la oportunidad que se abran hoteles, que se abran restaurantes, claro, siguiendo las reglas de protocolos, ¿verdad?, que hay para la prevención de esta situación. Nos anima a saber que ya algunos van a empezar a percibir algo, por lo menos, porque ya hay personas que están desesperadas. Y en nuestra ciudad pues ya hay brotes de inconformidad aquí y allá por lo mismo, ¿verdad? Pero hermanos, esto no va a dar la paz. Nosotros sabemos que la paz viene cuando Cristo está reinando en el corazón del hombre y no dependemos de las circunstancias. Aunque veamos nosotros estas cosas, nosotros seguimos confiando en el Señor. Nosotros solamente vamos a Él, clamamos a Él y descansamos en Él. Seamos ejemplo en esto, hermanos. Yo sé que hay personas que están mal de su presión y que tienen problemas de salud y aunque no caigan en estados así depresivos, se les dispara la presión porque pues ya tienen problemas. No se sientan criticados por mí. Pero sí hay personas que bien desatan estas situaciones en sus cuerpos, porque se entregan a la desesperación y están en un estrés terrible y aumentado, ¿verdad?, por esta falta de tranquilidad, por esta falta de confianza en el Señor. Hermanos, tenemos que ser ejemplo. Debemos ser ejemplo a aquellos que no conocen al Señor, porque nosotros tenemos a Cristo, y si tenemos a Cristo tenemos paz. Si tenemos a Cristo tenemos gozo. Si tenemos a Cristo tenemos tranquilidad.
Nosotros no nos afanamos. Está prohibido afanarse para un cristiano, dice Pablo, por nada estéis afanosos. En Filipenses 4, 6 al 7, así lo dice. Nosotros no nos afanamos, sino que ponemos nuestras peticiones delante de nuestro Dios en oración y ruego, con acción de gracias. Mira, anticipadamente le damos gracias a Dios por cómo van a salir las cosas. Nosotros no sabemos. Y a veces pensamos, bueno, pero Dios sí sabe, sí, pero yo no, entonces me preocupo. Bueno, ¿qué no puedes confiar en Dios? Que las cosas van a salir como ella quiera, como Él quiera. Y si las cosas salen como Él quiere, sale como debe salir. Él es Dios y Él tiene derecho de hacer las cosas como Él quiera. Entonces, ¿por qué no nos sujetamos al plan de Dios y dejamos de temblar y dejamos de preocuparnos? Mejor sometámonos a la voluntad de Dios. Si Él quiere que las cosas salgan bien, adelante. Si Él quiere que salgan mal, adelante. Él sabrá cómo repararlas. Él tiene todo el poder y en medio de todo va a ser lo mejor de lo mejor, porque va a glorificarse. Es lo más importante, que Dios se glorifique a sí mismo, y en segundo lugar lo hace para nuestro bien. Entonces, ¿podemos confiar en Dios o no? Bueno, ahí va otra vez el sentir de este pasaje. Nosotros no nos afanamos, sino que ponemos nuestras peticiones delante de nuestro Dios, en oración y ruego, con acción de gracias, y como consecuencia, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira qué bendición tan grande tenemos los cristianos. Cuando Dios permite situaciones duras en la vida, nos da paz. Aun cuando vemos el cuerpo inerte de un ser amado en ese féretro, Dios es capaz de darnos gozo y de darnos paz. Miren, si hay una noticia que cae así de golpe y que cae duro y frío, es cuando te dicen: se murió tu papá. A mí me sucedió cuando me dijeron esto. Fue difícil. De momento te dan la noticia así de manera fría y dices: ay, ya no está, ya se fue, ya no lo voy a ver aquí. Pero después Dios empieza a trabajar en ti, como lo hizo en mí, y me hizo pensar que había sido yo una persona sumamente bendecida por haberme dado un padre como el que me dio, y darle gracias a Dios por los años de vida que me lo concedió, y haber tenido con Él una amistad tremenda, profunda, haber podido tener confianza con Él, de platicar con Él, convivir con Él y hablar de todo. Y en ese momento Dios da paz. Y cuando llegué allí donde lo estaban velando los restos de mi padre, y pude ver su féretro, pude ver su rostro, su cuerpo inerte en ese féretro, yo pude sonreír. No pude llorar, yo pude sonreír. Y pensé: viejo, aún de muerto me haces reír y me haces recordar tus vivencias y tus palabras y tus bromas, tus chistes. Pude glorificar a Dios por ello y lo sigo glorificando. No me amargué. En ese momento el Espíritu de Dios trabajó en mí. Esto es lo que sucede en un hijo de Dios. Cuando en verdad conoces a Dios, no hay nada que te doblegue, no hay nada que pueda acabar contigo, porque el Rey de Paz está contigo. Y en estos momentos en que
La gente está toda desesperada, preocupada en qué va a acabar esto, cuándo va a acabar, y el presidente, y maldicen al presidente, y maldicen al gabinete, y va a haber, y que las próximas elecciones, ya, bueno, pues yo no sé ni por quién votar. Está la gente amargada. Tú no tienes por qué ser uno de ellos. Tu corazón debe estar lleno de paz, de gozo, de felicidad, porque Cristo, el Rey de paz, reina en ti. Nuestro texto dice que Él es nuestra paz. Él es la causa de paz entre judíos y gentiles. Él derribó ese muro de separación. Quien tiene a Cristo tiene paz, porque Él es el Rey de paz. Mira, ahora Él formó su iglesia compuesta de estas dos clases de personas, ¿verdad? Judíos y gentiles. La bendición que ahora esta iglesia está conformada de estas dos clases de personas, y tanto judíos como gentiles nos podemos abrazar en el amor de Cristo. No importa, ¿verdad?, que ellos sean descendientes directos de Abraham y nosotros no, pero en Cristo nos amamos ahora. Claro, esos son los judíos que logran creer en Cristo, y algunos lo han hecho. Yo he conocido a algunos de ellos, ¿verdad? He tenido amistad con algunos de ellos, pero sé que la mayoría no, pero pues aún así algunos. Y un día dice Pablo que hay un remanente elegido por gracia que Dios va a salvar, y se van a salvar, y en ese entonces ese todo Israel elegido por gracia será salvo. Ahora, si Cristo fue capaz de derribar la pared intermedia de separación en el templo de Salomón, Él también derriba los muros de separación entre los hermanos, entre familiares, entre hijos, entre esposos. ¿No es cierto que a veces tenemos problemas con la gente? ¿No es cierto que a veces andamos divididos en la iglesia? Miren, ahorita estamos descansando un poco de esto porque no nos tenemos que ver la cara a cada rato en un templo. Un servidor pues va a la iglesia a predicar, pero pues la iglesia no está allí. Ahorita les estoy compartiendo este devocional, pero pues ustedes no están aquí conmigo de manera presencial, de manera física. Ustedes estarán detrás de esta cámara que yo estoy viendo aquí. Y no los veo. Ustedes me pueden ver, yo no los veo. Y lo mismo pasa en la iglesia. Estoy frente a una cámara y tengo que hablarle a la cámara. Eso no me gusta. Ya me calmo tantito cuando sé que detrás de esa cámara, ¿verdad?, hay un montón de hermanos. Y aquí he tenido alrededor de 60 hermanos esta mañana que están escuchándome, que están alimentándose con la palabra. Y yo estoy tratando de animarles, ¿verdad? Pero no tenemos ahorita la opción de andarnos peleando tanto, ¿verdad?, porque no nos vemos. Y eso es lo que pasa, ¿verdad?, en muchas iglesias. Sobre todo cuando no hay gente nueva, la iglesia no evangeliza, la iglesia no discipula, la iglesia no hace obra misionera. Pues siempre llegan a reunirse los mismos, ¿verdad? Pero no lo siento usted como crítica, ojalá sea esto para que usted le anime y salga a hablar de Cristo a los perdidos. Pero muchas veces cuando no hay este énfasis y no se comparte el evangelio, pues a cada culto llegan los mismos y se miran el uno al otro. Llegan al siguiente culto y llegan los mismos y se vuelven a mirar los unos a los otros. Al siguiente culto hacen lo mismo hasta que uno que otro empieza a preguntar, bueno, ¿y tú qué me ves? Y empiezan a pelear. A veces hay problemas, sobre todo cuando la iglesia es grande. Cuando es pequeña, pues menos, pero cuando es grande, hermanos, cuántas situaciones se dan en las iglesias. Familias se dividen, personas funcionando en ministerios diferentes se dividen. Bueno, es una cosa tremenda. A veces andamos divididos, a veces hay problemas, no hay paz entre familias, a veces no hay paz entre los hermanos, a veces no hay paz entre los hijos, hay problemas,
Entre esposos hay problemas, no hay paz. Bueno, pues vengan a Cristo. Y si usted no tiene paz siendo cristiano y en su pareja no hay paz, pues qué vergüenza, ¿no? Debería haber paz, Yo no digo que no tengamos complicaciones, a veces las parejas, todos las tenemos, pero son por ahí cosas que pasan rápido. Pero en realidad los cristianos tenemos del Señor la capacidad de en verdad disfrutar esta paz. El hermano Spurgeon dijo lo siguiente, él comentó lo siguiente en su Biblia comentada, algo muy bonito que me agradó, se los voy a compartir. Él dijo, cuando nos convertimos en cristiano, oiga bien esto, era un gran pensador Spurgeon. Cuando nos convertimos en cristianos, no podemos odiar a nadie. Albergar malicia contra otros es absolutamente incompatible con la gracia en el corazón. Podemos, debido a nuestras debilidades, a veces perder los estribos o ser mordaces. Algo que debemos lamentar y de lo cual arrepentirnos. Pero llevar en nuestra alma cualquier enemistad contra otros es contrario al Espíritu de Jesucristo. Miren qué tremendo, ¿no? Spurgeon acepta que a veces los cristianos tengamos contratiempos, por ahí, ¿verdad? Alguien hace algo que no nos gustó, dice algo que no estuvo bien dicho y de momento como que la carne brinca, ¿no? ¿Está de acuerdo Spurgeon con eso? Él tenía esos problemas también. Era un hombre que era muy atacado por sus opositores envidiosos, ¿verdad? Hacían uso de la prensa para atacarle, ridiculizarle, incluso hacer caricaturas grotescas de su cuerpo, de su rostro, de su persona, y exageraba sus frases, lo que él decía lo exageraban y se burlaban de él, y a veces él, la carne, ¿no? Pero dice, bueno, en ocasiones podríamos perder los estribos, ¿no? y ser mordaces. Pero algo que en lo cual tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, y cuidado con esto, llevar en nuestra alma cualquier enemistad contra otros. Es totalmente contrario al Espíritu de Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor aún estando en esa cruz con sus brazos extendidos, sus manos atravesadas por esos cruentos clavos? Él fue capaz de decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y vean a Esteban cuando está siendo lapidado, le están tirando las piedras más grandes, acertando a su cabeza. Él mira hacia el cielo y dice, yo veo al Hijo de Dios sentado a la diestra de su trono. Él veía a Jesucristo en ese momento y él estaba tan gozoso. Y estaba tan gozoso de poner su mirada en Jesús que dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ay, hermanos, ¿verdad que ser cristianos no es ni cosa fácil ni difícil? Es imposible. Ser un auténtico cristiano no es ni fácil ni difícil, es imposible. Y es imposible cuando tratas de ser cristiano, vivir la vida cristiana con tus propias fuerzas. Pero cuando es con las fuerzas de Cristo, es bien fácil, hermanos. Cuando es Cristo reproduciendo su vida en ti, en mí, ya puedo perdonar, ya puedo amar al no amable, ya puedo amar al que no es misericordioso, ya puedo amar y puedo tener paz en mi corazón.
A pesar de que tan grave haya sido la ofensa, yo tengo paz. Ahora Dios va a tomar en cuenta lo que nos hacen los demás. Él no cierra sus ojos ante las infamias, calumnias y atrevimientos de aquellos que son abusivos para con nuestras personas. Nosotros descansamos en Dios y nosotros tenemos paz, tenemos gozo, tenemos amor incluso para aquellos que nos ofenden. Esto es lo característico en un hijo de Dios. ¿Sabe usted? Dice el apóstol Pablo a los romanos, allá en la recta final de su epístola, dice: hermanos, no os venguéis unos a otros, porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Ahora nuestra carne dice: sí, le doy de comer, pero le meto arsénico para que de una vez se vaya el ingrato, porque ya me tiene cansado. Tengamos cuidado con eso, mis amados hermanos. Aquel que peor te trata, deberías prepararle el mejor platillo. Es lo que está diciendo aquí: dale de comer. Si tu enemigo tiene hambre y te necesita, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y bien que no sabemos el texto, ¿verdad? Lo repitieron conmigo, pero qué difícil es ponerlo en práctica cuando llega la ofensa, ¿verdad? Qué difícil. Y yo recuerdo cosas de hace años, ¿verdad? Las tengo en mi memoria todavía, pero gracias a Dios ya las he perdonado. Y a los que me han ofendido, pues ya los he perdonado. Y si en algún momento necesitan algo de mí, pueden contar conmigo. Eso es lo que me enseña el Evangelio, y eso es ser cristiano. No es andarme desquitando todo lo que me hagan. Entonces deberíamos hacernos esta pregunta: ¿la paz de Cristo es evidente en nuestro corazón? ¿Podemos amar aún a los que nos tratan mal? ¿Tenemos paz a pesar de las ofensas? ¿Tenemos paz a pesar de la pandemia? ¿Tenemos paz? ¿Estamos confiando en el Señor? Quiera Dios que sí. Mis amados hermanos, yo espero que esta palabra les haya animado en esta mañana. Y espero que Dios los bendiga. Este fin de semana ha sido un honor para mí, ¿verdad?, estar en la palabra con ustedes estos 3 días, miércoles, jueves y viernes. Pues ya pasó, viene ya el sábado, el día de mañana, si Dios lo permite. Gracias por sus saludos, gracias por sus palabras de ánimo, sus peticiones de oración están siendo tomadas en cuenta. Aquí está siguiéndome a la par mi hijita Belén, ¿verdad? Siempre me ayuda a poner aquí estas cosas y hacer posible que yo esté transmitiendo este devocional. Agradezco mucho su ayuda. Entonces, sus peticiones de oración están siendo anotadas y pueden tener la seguridad que vamos a estar orando por ustedes. Estaré orando por ustedes, hermanos. Que Dios les bendiga mucho en este fin de semana. Los espero para la transmisión del próximo domingo a las 11 de la mañana. Espero que una de las rondallas esté cantando, animándoles con el canto este próximo domingo. Bueno, hermanos, la obra de Dios sigue. Sigan atentos a las necesidades que hay en la obra de Dios. Agradezco a Dios por los hermanos que están atentos, que están preguntando, que están al tanto de cómo va la situación con la iglesia. El ministerio sigue, hermanos, y con más fuerza, con más vigor. Ahora hay más trabajo para los pastores, para los predicadores. Sigan orando por nuestros hermanos pastores, misioneros, allá en Tepatlasco, ¿verdad? Allá en Colorín, en Potrero, con el hermano Alfonso, el hermano Carlos Rivera, allá en Tezonapa, en la zona de Tezonapa y en la sierra. Hermanos, Dios los está usando. Nuestro hermano está también proyectando sus devocionales y están siendo de bendición. Yo los estoy escuchando, me gozo mucho en ver que mi hermano está esforzándose, los hermanos también, y participando. Hermanos, la obra está hermosa. Allá en Saladero, ¿verdad? Estamos
hablándole a nuevas personas. Dios se está glorificando, hermanos. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Y si Dios lo permite, nos veremos otra vez, ¿verdad?, a través de este medio el próximo domingo. Bendiciones para todos ustedes.